Porque amamos la familia aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Mujer, Madre, Hija, Hermana, con nuestras hermanas Aracelis Mondragón y Teresa Martínez. Por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición. Hola, queridos radiocreyentes, muy buenas tardes, querida Teresa, José. Un excelente programa en este viernes fraterno. Me encantó escuchar a Pepito durante el Ángelus, esas hermosas oraciones que él hace con todo su amor y con todo su corazón. Hoy tenemos una invitada muy especial que la estamos esperando aún, pero hoy les tenemos un tema maravilloso y es exactamente el valor de los sacramentos. Y bueno, Teresa, bien sabemos que tenemos 7 sacramentos, bendito y alabado sea Dios, pero muchas veces no sabemos el significado y el valor de los sacramentos. Es por eso que este programa es el valor de los sacramentos. ¿Cómo te encuentras, Teresa? Buenos días cada uno de ustedes, mi querida familia María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar y en mi hogar. Bello programa, José, como siempre, el Espíritu Santo cuando inspira a sus hijos, tiene mucho que decirle a esta bella audiencia. Sí, hoy es un programa maravilloso, seguimos con nuestra querida hermana Irma, es un placer, un honor tenerla con nosotros aquí en el programa. Y un día, yo no sé dónde estás tú, pero yo aquí en el estado Jardín de New Jersey, en los Estados Unidos, es un día muy lindo, un día maravilloso, un viernes fraterno, un viernes entre familia y de agradecerle a Dios por esos 5 días que los que tienen trabajo, los que han podido llevar a sus niños a la escuela, que ya estamos en muchos lugares empezando a llegar a lo normal. Bueno, normal no sabemos si va a lo nuevo, vamos a decirle de esta manera, a la nueva vida que tenemos que encaminar, pero este programa es, como digo yo, un manjar, porque sí es verdad, se nos olvida muchas veces cuáles son los sacramentos y lo importante y cómo necesitamos esos sacramentos, como decía un escrito esta mañana de un sacerdote. Tú estás preocupado por tu cuerpo, por tu vida de la tierra, pero no te preocupas por tu alma. Y eso es algo, Araceli, que la sociedad está enfocada nada más en lo de hoy, cuánto puedo tener, todo lo demás, que si me pongo el pinchazo, que si no, que si sí, que quién está en huelga, que quién no está en huelga, pero no se preocupan que lo más importante es salvar nuestras almas. Salvar la alma. Por eso que cuando le rezamos, me encanta cuando el Papa Benedicto lo cambió en los misales en inglés, cuando se dice la palabra, I'm not worthy for you to enter into my roof, but only say the word and my soul should be healed. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No es sanarme, es sanar mi alma. Él lo volvió a traducir correctamente como tenía que ser. Tristemente, él no llegó a ponerlo en español, en los misales, pero no es que preocuparte por tu vida, sino preocuparte por tu alma. Por eso que en la misa, Araceli, cuando las personas me escuchan decirlo en español, cuando yo digo al final mi alma, eso es lo que yo procuro, salvar mi alma. La chuleta, como dice un amigo mío, eso no es lo menos que nos interesa. Los gusanos se la van a comer, queridos hermanos. Lo que tenemos que preocuparnos es llegar al cielo, no ir a ese fuego eterno, como dijo la palabra hace unas semanas atrás, ¿no? Maravilloso, y creo que a nuestra querida hermana Araceli sacó un escrito maravilloso, y le voy a decir a ella que lo diga de qué santo.
Así es, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino realmente nos describe. Hola, querida Irma, bienvenida. Santo Tomás de Aquino nos describe de una manera maravillosa, de una manera tan sencilla, cómo podemos entender la vida natural, cómo debemos de alimentarnos naturalmente, pero también cómo debemos de alimentarnos sobrenaturalmente, porque nosotros tenemos nuestra vida sobrenatural que se inaugura a través del bautismo. Y es un escrito tan maravilloso porque él dice que a través de los sacramentos, el Señor, nuestro Señor, quiere darnos, siempre escuchamos esa frase de tienes que vivir en gracia de Dios. Y precisamente, que a veces nos preguntamos, ¿pero qué es eso de vivir en gracia de Dios? Y es precisamente la vida espiritual y el don divino que el Señor nos transmite a través de los sacramentos. Qué maravilloso saber que es a través de los sacramentos que nosotros nos acercamos más a Dios. Sobre todo, queridas hermanas, saber que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. No es un invento de la iglesia. Los sacramentos están... aquí tengo tengo el catecismo de la iglesia y nos dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina por obra del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Dios. Y justamente hablábamos la semana pasada con nuestra hermana Irma de cómo muchas veces estamos más preocupados por lo que vamos a vestir, por cómo vamos a lucir, por el banquete, por los padrinos mismos, y ni siquiera sabemos la hermosa bendición que nuestros hijos van a recibir a través del sacramento. Y es por eso que esta semana preparamos un programa resaltando el valor de los sacramentos, la importancia de los sacramentos. Así que, querida Irma, ¿cómo estás? Ella nos preparó una catequesis maravillosa acerca de los sacramentos de iniciación. Irma, te paso el micrófono para que nos saludes y así comencemos esta catequesis, porque precisamente el programa pasado era catequízate para poder catequizar. Y no le estamos hablando al catequista, ¿correcto? Te estamos hablando a ti, querida madre de familia y querido padre de familia. Nos estamos hablando a nosotros mismos. Catequicémonos para poder catequizar. De verdad llevemos a cabo esa vida cristiana que tanto presumimos y hacemos alarde con los labios. Que no sean solamente palabras huecas, sino que realmente nuestra vida, nuestro diario vivir, represente ese Cristo vivo que amamos. Adelante, querida Irma. ¿Cómo están mis queridas hermanas? Bendecidas. Dios les bendiga. Dios les bendiga y qué gusto estar nuevamente participando en este hermoso programa que nos instruye, que nos forma, que nos orienta y también que pues nos informa, ¿verdad? Nos lleva esa información que nosotros deberíamos de conocer como padres y madres responsables. Hablar de los sacramentos, pues ya lo mencionaba nuestra hermana Araceli, que nuestro fundamento es el catecismo de la Iglesia Católica. Justamente es la segunda parte de ese compendio donde está contenida toda nuestra fe católica y es cómo vivimos esa fe, o sea, cómo la vivimos en la iglesia, ¿verdad? Y justamente parte del catecismo son los sacramentos, los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo, ¿verdad? Que ya lo mencionaba Araceli, y entre estos tenemos los primeros, que son los sacramentos de iniciación. Y que básicamente esa iniciación son los fundamentos de toda vida cristiana. Son las bases, son los cimientos. Depende qué tan fuerte querramos hacer esa construcción espiritual en nuestra vida, así de fuertes deben ser esos cimientos.
Ahorita aquí hay un poco de bulla conmigo porque a la par justamente están construyendo un edificio de 8 niveles, que para mis ciudades la gente estaba, wow, pero para Nueva York no es nada 8 niveles. Pero imaginémonos, si es una casita así de nuestros pueblos, pues no necesita mayor cimiento, ¿verdad? Porque una casita, pero si hablamos de una construcción de 5, de 10, de 15, no digamos los rascacielos de Manhattan, pues necesitamos una buena base, una buena estructura, un hierro fuerte de no sé cuántos calibres, etcétera. Imaginémonos ahora nuestra vida espiritual, justamente es eso. ¿Qué cimiento le vamos a poner? Y uno de esos cimientos es conocer lo que significa adquirir el sacramento del bautismo, lo que significa la confirmación de esa fe y lo que significa el alimento a esa fe para tener esa base de iniciación cristiana sólida. Y de eso se trata, hermanos. El primer sacramento que recibimos y que nosotros ya como padres llevamos a nuestros hijos a la iglesia es el bautismo. Y el bautismo no es más que el fundamento de toda vida cristiana. Sin el bautismo no podemos seguir con los demás, o sea, no podemos saltarnos, ¿verdad?, a otro sacramento, sino es el primero, que es la base de la base. Sin él, pues no hay vida cristiana. Y este sacramento es importantísimo porque es el que nos abre la puerta a esa vida cristiana. Este sacramento dice que es un baño de regeneración, es una renovación del Espíritu Santo. También se le llama que es un baño de iluminación, porque con él recibimos la luz. Y algo muy bello que estaba justamente aquí también, yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanas, y aquí nos dice que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. ¿Y por qué es un don, es una gracia, es una unción, es una iluminación, es una vestidura de incorruptibilidad? Porque en el sacramento de bautismo recibimos la vestidura blanca. Y no es nada más, ¿verdad? Que dice, ¿por qué tiene que ir de blanco? Pues sí, es el color, pero es un signo, significa eso justamente, la incorruptibilidad. Es un baño de regeneración, es un sello y todas las demás cosas preciosas que podríamos llamar al bautismo. Y es un don porque es conferido a los que no aportan nada. Es un regalo. No tenemos que hacer nada para merecerlos, no tenemos que trabajar, no es una compensación que nos den, sino es un regalo que el Señor nos da. Y es una gracia, porque es dado, dice, incluso a los culpables. Es el bautismo, porque el pecado es sepultado. Justamente cuando el sacerdote aplica el agua en la persona que va a ser bautizada, el pecado es sepultado. ¿Y qué pecado si es un bebé? Es el pecado original que tenemos, que es sepultado cuando nos acercamos a recibir ese sacramento. Y es una unción, justamente por la unción del Santo Crisma que recibimos durante la ceremonia del bautismo. Cuando son ungidos las personas, ¿verdad?, que reciben el bautismo. Y ahí sucede algo importante, ¿verdad? Es cuando recibimos al Espíritu Santo. La iluminación, que es la luz que recibimos cuando nos dicen, acérquese al cirio, que es el cirio pascual, y de ahí papás o padrinos se acercan y toman la luz para que ilumine ese camino del nuevo bautizado. La vestimenta, ya dijimos, ¿verdad?, que es blanca. Y algunas veces hay niños que por condiciones económicas tal vez no pueden ir con la vestimenta blanca. En las iglesias se mantiene un paño blanco o un vestido blanco o algo que simbolice esa blancura, y el sacerdote se la impone a los niños. El sello es un sello con el cual somos identificados como hijos de Dios, porque nos guarda, ¿verdad? Y es un sello indeleble, dice, no se puede borrar.
No es de que yo, ya no me gusta ser católico y ahora voy a otra denominación o a alguna secta y me voy a bautizar, voy a recibir, porque eso nos dicen, acepta, reciba y diga sí. Pero no, hermanos, porque ya hemos recibido el sacramento del bautismo. Algunos lo recibieron muy niños, a los 40 días, depende de las culturas, otros al año. En mi caso lo recibí a los 7 años, casi ya iba a cumplir 8, ¿verdad? Porque había ahí un poquito de descuido de parte de mis papás y fuimos los 3 últimos hijos de 11, los que de un solo nos llevaron a la iglesia para recibir, y yo en esa época ya casi iba a cumplir los 8 años. Entonces estuve muy consciente de lo que recibí, ¿verdad? Por supuesto que no sabía los significados, pero sí sentí el acto, lo viví. Y entonces de eso se trata el bautismo, mis amados hermanos, ¿verdad? Que purifica nuestros pecados, nos dice que nos convierte en cristianos, porque cuando nacemos somos criaturas y por medio del sacramento del bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos en hermanos de Cristo. Y entonces nos convertimos en coherederos del reino de Dios. Nacemos a una vida nueva. Y ahí cuando se recuerda ese pasaje en la Biblia, en San Juan, cuando le dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo es eso? ¿Tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre? No, no se trata de eso. Se trata de nacer en el Espíritu. Y esa es la vida nueva, que nos da una vida nueva en Cristo. Y entonces nos convertimos en miembros de esa iglesia cristiana. Pero también nosotros nos convertimos en portadores y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por eso es de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero tampoco no más que nuestra alma. Es importante nuestro cuerpo porque llevamos al Espíritu Santo. Entonces, ahí los niños a veces, y es lo que dicen muchos, ¿verdad? Pero ¿por qué los bautizan tan chiquitos si no están conscientes? Claro que no, pero por la fe de los padres es que los niños también se hacen copartícipes de esa fe y reciben el sacramento, ¿verdad, hermanos? Entonces, es importante este sacramento porque sin este sacramento nadie puede entrar al reino de los cielos. Y aquí nos lo dice en Juan 3:5, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ese nacimiento del agua y del Espíritu para que nosotros podamos aspirar con nuestra buena vida, con nuestro buen comportamiento, pues aspirar a entrar a ese reino de los cielos tan ansiado. Entonces, aquí es donde debemos nosotros como padres tener esa responsabilidad de atender las catequesis cuando nos dicen, pero muchas veces dicen, ay, no, pero si son cuántas horas que hay que llegar, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero tiempo sí hay, hermanos, y llegan los padres y padrinos a veces y no ponen atención de lo que se les dice, y luego en las catequesis se les instruye, aparte de lo que representa el sacramento, cómo va a ser ese día del bautismo, la ceremonia, los ritos, ¿verdad? Que se llevan ahí. Sin embargo, a veces tiene uno, bueno, al menos cuando mi experiencia, cuando yo participé, yo sí estaba presente en el sacramento, yo asistía al sacerdote. Y entonces yo orientaba, ¿verdad? Porque pues les decía, mire, acérquense, vengan, respondan, digan, hagan. Porque de veras ustedes a veces es bien triste, ¿verdad? Entonces en la liturgia puramente del bautismo, pues es la bendición del agua y la exorcización, ¿verdad? Porque en ese momento el sacerdote hace un acto y es una epíclesis, se le llama, ¿verdad? Que es esa invocación del Espíritu Santo sobre el agua para que el agua quede pura, con la cual los bautizados la van a recibir. También se le piden a los padres que hagan una renuncia del mal, ¿verdad? Y se les pide, nosotros exigíamos que fuera en primera persona singular. Yo renuncio, porque yo no puedo renunciar por Araceli, ¿verdad?
Yo no puedo renunciar por alguien más, sino que sea una renuncia personal. Y entonces eso se recalca en los padres y padrinos que hagan esa renuncia personal al pecado, a las malas obras y a todo lo que nos pueda limitar a vivir esa gracia de Dios. Y luego también se les pide que profesen la fe, los papás y padrinos, que por fe de ellos es de que el niño, el bebé, va a ser bautizado. Y luego el padre, pues, realiza la fórmula, ¿verdad?, del bautismo, que si se recuerdan algunos, ¿verdad?, donde dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego la unción, ¿verdad?, que aquí en Guatemala, no sé si allá, pero aquí lo hacen con 2, el óleo de los catecúmenos, que es primero que se le aplica en el pechito al niño, y luego, aquí lo hacen en el pechito, y luego el santo crisma, ¿verdad?, que es la cruz que le hacen en la coronilla, en la cabecita. Y la vestidura blanca, ¿verdad?, que tiene que también es un signo. La entrega de la luz, que normalmente, depende, ¿verdad?, de las parroquias, pueden ser los padres o pueden ser los padrinos, quienes se acerquen al cirio que está encendido, permanece encendido durante ese rito, y luego lleven la luz y hacen una oración de la luz, ¿verdad?, sobre la luz, y es ahí donde prácticamente se realiza el sacramento y quedan los niños integrados al cuerpo místico de Cristo. Quedan los niños incorporados a la iglesia. No sé, hermanas, si tienen alguna pregunta sobre esto o de este primer sacramento o quisieran agregar algo adicional a lo que yo ya les compartí. Maravillosa catequesis acerca del bautismo, y qué hermoso que en este momento nos hace saber o nos recuerdas nuevamente que la renuncia es personal y la profesión de fe también es personal, porque también la pregunta es en plural, porque obviamente son muchos los que están ahí, pero la respuesta es personal. Y si hay algún catequista que en este momento nos esté escuchando, que tome nota para que se recalque muy bien esta frase precisamente, o esta parte del rito importantísima, donde la profesión y la renuncia es totalmente personal, y que si el sacerdote hace la pregunta en plural, pero no necesariamente tenemos que responder en plural, porque efectivamente, como nos ha dicho Irma, yo no puedo renunciar por Teresa, por Irma y por nadie más. Yo tengo que hacer mi propia renuncia de mí misma, de mis pecados, la renuncia a Satanás, y también profeso ese amor a mi fe, pero es personal. No puedo profesar esa fe tampoco por Teresa o por Irma. ¿Tienes algo que agregar, Teresa? Sí, yo me acuerdo que estaba escuchando ya de adulta a un bautizo después de mi entrega a Dios, lo precioso que es el rito, todas las palabras que se lleva, todo lo que el sacerdote pregunta, como tú dijiste, Irma y Araceli, es personal. Igual que me encanta cuando él le pone el aceite de los catecúmenos en los oídos al niño o a la niña para que escuchen el evangelio, para que pronuncien el evangelio en la boquita. Es tan bello. Yo personalmente fui bautizada al otro día de nacida. ¿Por qué? Porque estaba la guerra en Cuba y mi mamá lo primerito que le dijo a la madrina, agárrala, llévala por abajo del subterráneo, porque la iglesia y la clínica estaban al lado. No vaya a ser que me la maten. Yo quiero que sea cristiana, que esté convertida con Cristo, con todo. Y mi mamá se desesperó. Pero me encanta y le recomiendo a la audiencia, el próximo viaje que ustedes sean invitados a un bautizo, pongan atención, como está diciendo nuestra hermana Irma, nuestra hermana Araceli, a las palabras del rito tan maravilloso. Y nosotros bautizamos a estos niños para que crezcan en la fe católica, no para que los dejen con su ropita del bautizo ahí y ahí se quedaron. No, es que es maravilloso. Y claro,
que tenemos que tener una conversión, por eso que oramos diariamente, por la conversión de todos nuestros hermanos. Pero sí, el bautizo es las palabras que se pronuncian, renunciar. A mí me encanta cuando el Padre nos pregunta y cuando yo digo, yo, Teresa, renuncio a Satanás, renuncio a esto. Si tú lo haces, si lo pones en alma y corazón, creo que lo vas a sentir profundamente. Y lo hacemos por los niños. Mamá, papá y padrino están ahí. Lo hacemos por los niños, así que mamá y papá es muy importante, los padrinos que tú vas a escoger para estos niños. No es para que el lujo, como hablamos la semana pasada, me hicieron una pregunta. ¿Puede venir un hermano, un separado de testigo de Jehová a bautizar un niño a la iglesia católica? Yo solamente, Irma y Araceli, nada más dije, pero espérense. Yo no hallaba ni cómo hablar, porque quería decir las palabras que no fueran ofensivas, pero tampoco decir, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque la catequesis que nuestra hermana nos está dando es lo bello. Tenemos que formarnos, tenemos que reeducarnos, como digo yo. No podemos seguir siendo católicos por tradición. La belleza de nuestra Santa Madre Iglesia es para llegar al cielo, es para sanar nuestras almas, para purificarla, para llegar a Dios. ¡Qué más bello! Gracias, Irma, por esas palabras correctas. Y sí, la Biblia y el catecismo, porque en cada sacramento, está abajo de cada sacramento, si lo busca, te dice en qué parte de la Biblia, como en Mateo 6, versículo 13, 16, todo, porque una vez me preguntaron, mi cuñada que es protestante, eso lo inventó un hombre. Y como yo no era catequizada bien, yo no tenía una conversión, no supe qué decirle. Y creo que muchos de la audiencia se sienten así, por eso que formamos estos. Va a ser 3 días para que todos nos eduquemos juntos y volvamos otra vez a ver la belleza en el sacramento. Hoy en día yo puedo contestarle a mi cuñada y decirle, mira corazón, búscalo en la escritura de nuestro amado de Jesús, míralo aquí en Mateo, en Lucas, en Juan, en todos. Y no nos quedemos ahí, no, porque la Iglesia Católica no bautiza de niños, porque así dice, porque Moisés bautizaba a toda su casa, hasta los niños. Tenemos que leer la palabra de Dios para poder entenderla. Y ahora le dejo a nuestra hermana Irma. Así es, hermanas, el fundamento de lo que estamos hablando hoy, el fundamento del mismo catecismo de la Iglesia Católica son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, yo decía en otro tema que me pidieron hace un par de semanas sobre el catecismo, en toda familia debe haber un catecismo, en todo hogar debe haber un catecismo. Y si quiere uno quedar bien, cuando es un matrimonio especialmente, regalar una Biblia y un catecismo. Sería un hermoso regalo, ¿verdad? Que le sugiero, yo lo he hecho, ¿verdad? Ya lo he empezado a hacer para que podamos afianzar, ¿verdad? Estos conocimientos, y cuando tengamos duda, vayamos al catecismo. Ahí está un capítulo completo sobre el bautismo, otro capítulo para la confirmación, otro capítulo para cada uno de los sacramentos, y ahí está toda nuestra vida cristiana, está en el catecismo de la Iglesia Católica. Veamos ahora un poquito sobre el sacramento de confirmación, que este sacramento dice que es la plenitud de la gracia bautismal. Si ya vimos lo que recibimos en el sacramento del bautismo, en la confirmación, llegamos a la vida plena de un cristiano católico. Confirmamos nuestra fe. Y es por eso que debe hacerse a una edad en donde la persona ya tiene conocimiento, ya sabe a lo que va y es responsable sobre vivir, alimentar su fe, ¿verdad? Normalmente nos piden que sea
de los 14 años en adelante. Yo no sé si hay, pero no, al menos aquí la práctica en mi país es de los 14 años para arriba, ¿verdad? Que una persona pueda acercarse y solicitar a la iglesia el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Igualmente se requiere una catequesis bastante profunda para que, especialmente son jóvenes los que se acercan a recibir y tienen que conocer y refrescar, porque muchas veces ellos no están conscientes de las gracias que recibieron en el bautismo, de la confirmación, de la comunión ya se les ha olvidado la catequesis, ¿verdad? Pero en la confirmación es donde el catequista debe reafirmar muy bien esas bases para que queden firmes y para que ese cristiano católico, ni porque venga un testigo de Jehová, un mormón, lo que sea, pueda mover esas bases y pueda hacerle cambiar su fe, que este momento de la confirmación está él confirmando, ¿verdad? Entonces este sacramento está muy vinculado al sacramento del bautismo, por eso de que normalmente es el orden que los llevamos, ¿verdad? Se habla de bautismo, luego la confirmación, y aquí es un sacramento en donde tiene uno de los signos, ¿verdad? Que es la imposición de manos, que está reservado, dice esta imposición, a personajes importantes o a grandes, ¿verdad? Que significa recibir la fuerza, recibir el poder del otro. ¿Y quién es ese otro? Algo que no les comenté, hermanos, es de que en el sacramento del bautismo cualquiera de nosotros podríamos realizarlo en caso extremo y en caso necesario, ¿verdad? Que sea una urgencia, un accidente, un niño que no esté bautizado y que tengamos ahí, nosotros podríamos hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, en el sacramento de la confirmación no lo podemos hacer. Incluso tampoco lo puede hacer un sacerdote que solo sea sacerdote, ¿verdad? En este caso, sí tiene que ser el obispo de una diócesis que sea responsable, quien venga y que realice esa imposición de manos y a través de esa gracia que el obispo tiene por el puesto que tiene y porque es el mismo Jesucristo en ese momento quien está en la figura o en el hombre que está enfrente, es quien traslada esa fuerza y es quien traslada ese poder del Espíritu Santo a quien está recibiendo la confirmación, ¿verdad? Y otro signo es la unción con el óleo, ¿verdad? Y aquí otra vez el santo crisma, que es un signo, antes se ungía a la realeza, que significa también bendición y protección, que se realiza en la cabeza y que queda en manos de una divinidad, porque era una realeza, era algo tan fuerte que se hacía, ¿verdad? Entonces, esa unción significa abundancia, también significa alegría, purifica antes y después de ese baño que recibimos, nos da agilidad y es un signo también de curación, ¿verdad? Los aceites. Aquí está toda la base, hermanos, si quien quiera ir más a ahondar en lo que significa, por ejemplo, el aceite dice que significa abundancia. El óleo, y está en Deuteronomios 11:14. También nos da alegría, porque después de recibir el sacramento, pues estamos felices. Ahí nos lo dice el Salmo 23:5. Nos purifica, ¿verdad? Nos da agilidad, pero también es un signo de curación, y aquí nos lo recuerda Isaías 1:6 y Lucas 10:34. Entonces, la unción en el bautismo nos purifica, nos da fortaleza. La unción en los enfermos, que aquí lo estamos refiriendo por lo del aceite, nos da curación y nos da consuelo. La unción después del bautismo y de la confirmación es un signo de consagración, hermanos, ¿verdad? Entonces, por medio de esa unción que recibimos esa marca o ese sello indeleble que ya les comentaba en el bautismo, que es el Espíritu Santo, que es un sello que lo reafirmamos en la confirmación y que no podemos borrarlo, no se puede quitar, porque ahí es donde a la hora del juicio y a la hora que lleguemos ante la presencia del Señor, nos va a reconocer como sus hijos, porque
tenemos ese sello que es indeleble. Y luego, bueno, decimos, ¿verdad?, que con la bendición de manos igual recibimos esa bendición del Señor, que se nos comunica esa gracia o esa fuerza, pero esa fuerza ¿para qué? Para que nos convirtamos en misioneros, hermanos. Y eso tampoco lo comenté en el bautismo, hermanos, que también recibimos las 3 gracias de ser sacerdotes, profetas y reyes. Y aquí estamos reafirmando esa misión de ser profetas, de anunciar el evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Y esa es la misión que adquirimos como católicos, que no lo sabemos, que no lo hacemos, que no lo practicamos. Esa es otra cosa, hermanos. Pero si estamos llamados por los sacramentos a esta misión. También por esa imposición de manos recibimos la transmisión de algo importante, ¿verdad? Ustedes, hermanos, que es el viento o el fuego. Dice que está simbolizado en el viento y en el fuego. Es la fuerza. ¿Se recuerdan en el Pentecostés, verdad? Ese viento impetuoso que recibimos en el don, y así lo recibimos otra vez en ese sacramento. ¿Qué efectos obtiene para nosotros la confirmación? ¿Qué efectos produce en nosotros esa efusión plena del Espíritu Santo? Porque hablamos que este sacramento es plenitud. Entonces, ¿qué efecto? Dice que nos confiere un crecimiento y una profundidad en esa gracia bautismal que ya la hemos recibido desde que somos bautizados. También es un efecto para confesar nuestra fe, porque ya más conscientes profesamos esa fe de cristianos católicos, que nos debe hacer fuertes ante ese combate cotidiano de la vida cristiana, y especialmente en estos tiempos, hermanos, que se ha repetido mucho en la radio. Estamos en épocas de combate espiritual, y es ahí donde nosotros tenemos que reafirmar esa fe que hemos adquirido en el bautismo y en la confirmación. Y además se confirma esos 7 dones que recibimos por la gracia del Espíritu Santo: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la virtud, conocimiento, piedad y el temor a Dios. Estos dones construyen la comunidad cristiana para nuestra iglesia y para nuestra evangelización. Pero ¿qué tan despiertos o dormidos tenemos nuestros dones? Que todos los tenemos, hermanos. Que es cierto que en nuestra oración diaria, cuando le pedimos al Espíritu Santo que reavive esos dones, porque tenemos que pedirle que los despierte, que los tenga así fervorosos, porque muchas veces tenemos nuestros dones, pero parecemos a aquel personaje de la Biblia, ¿verdad?, que le dieron un talento y lo fue y lo escondió porque tenía miedo que se perdiera, que no sé qué. A lo mejor así estamos nosotros, hermanos, tenemos nuestros talentos, nuestros dones debajo de la almohada, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que tener esa conciencia en este momento de que por el sacramento de la confirmación reafirmamos esos dones y que los tenemos y que tenemos que sacar provecho, ¿verdad? Pidamos al Espíritu Santo cada día que nos dé más sabiduría, más inteligencia, más consejos, más piedad, más temor de Dios. El rito propiamente de este sacramento, pues son las liturgias, ¿verdad? La liturgia de la palabra, donde se viven las lecturas de ese día, la presentación de los confirmados, la homilía, donde el obispo habla a los que van a recibir la confirmación, la renovación de las promesas bautismales, otra vez se dan las renuncias y se compromete la fe y se hace la profesión de fe. Ya los jóvenes o adultos, ya con los 5 sentidos muy conscientes de lo que hacen, ya renovan su fe y la profesan. Luego viene la liturgia del sacramento propiamente, ¿verdad? Que esto consiste en la oración que hace el obispo, en la imposición de las manos, en la crismación, ¿verdad? Que es el santo crisma, que recibe el confirmando y lo recibe en señal del don del Espíritu Santo, y en donde se responde
Amén. La paz sea contigo y con tu espíritu. O sea, son palabras tan poderosas y tan fuertes, hermanos, que tal vez a veces por la emoción no estamos conscientes de lo que decimos o lo que recibimos. Y luego se continúa esta liturgia del sacramento, continúa la oración de los fieles, pasa al ofertorio en la Eucaristía. Entonces, básicamente esta es el rito, la liturgia que se vive en este sacramento de la confirmación. Y pues yo le comentaba a la hermana Araceli mi experiencia recién pasada con mi hijo mayor que recibió el sacramento hace como un mes y medio, y por la misma crisis de la pandemia que hay en todos lados, y nuestra parroquia no es tan grande, entonces solo los niños entraron, no estuvimos ni papás ni padrinos, más que los jóvenes con el obispo, ¿verdad? Entonces estuvimos un poco tristes porque por tradición estamos acostumbrados a estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, sabemos por fe que nuestros hijos pues recibieron toda esa gracia con el rito, con la liturgia de la palabra, la liturgia del sacramento, y que ahí estuvo todos los signos de la iglesia para que los que en ese momento recibieron el sacramento pues hayan reafirmado y profesado su fe, y que ese sello que recibieron pues sea para tener esa base firme y sólida como cristianos católicos. Mis hermanas, si quisieran ustedes ahondar un poquito más, si a mí se me olvidó algo, ustedes pueden reafirmar en este momento. Bueno, querida Irma, qué hermoso saber que no es lo que tú querías o lo que tú sentías que merecías, sino que realmente tu amor y tu fe está tan sólida y firme que sabías que el regalo lo iba a recibir tu hijo y que el Señor iba a estar presente durante esa confirmación. Y que es muy, muy hermoso que nos compartas de ese hermoso testimonio, porque muchos padres, tristemente, no quieren bautizar a sus hijos tampoco en comunidad. Y la confirmación bien sabemos que es en comunidad. Son muchos jóvenes, porque precisamente es una ceremonia que celebra el obispo. Y acá, por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, las iglesias se dan a la tarea de reunir a los jóvenes en la catedral, donde celebra el obispo. Pero qué importante es que tristemente durante estos tiempos de combate espiritual, no hemos podido algunas personas, como en tu caso, querida Irma, estar presentes en este hermoso sacramento, y no te perdiste de todos esos signos y señales, no los presenciaste, pero espiritualmente sí. Espiritualmente recuerdo, me dijiste que estaban tú junto a otros padres de familia fuera de la catedral, ahí, porque sabían que espiritualmente ustedes eran esa fuerza también para sus jóvenes, el saber que no estaban dentro del templo. Aquí venimos a recordar lo que dice Santo Tomás de Aquino, que nuestro cuerpo no está presente, pero nuestro espíritu sí. Qué hermoso y qué maravilloso. Y que si alguno de nuestros hermanos se ve en esta situación, que su fe sea más fuerte, y sobre todo el amor del gran regalo que van a recibir sus hijos durante este sacramento. Qué importante poner atención a los signos y señales durante cada rito durante cada rito de algún sacramento, porque tristemente muchas veces estamos mucho más atentos a la fotografía y al video que propiamente del sacramento que se está recibiendo. Qué hermosa catequesis estamos recibiendo hoy, donde estamos aprendiendo muchísimo y nos estamos dando cuenta de el alimento espiritual que recibimos. Y de que sí, estamos en un combate espiritual, pero sobre todo que tenemos las mejores armas de combate, pero que tristemente no muchas personas o nosotros mismos, me cuento, no conocemos el verdadero valor de los sacramentos.
Y precisamente por eso este programa. Y tal vez no vamos a alcanzar a explicar todos los sacramentos con esta hermosa catequesis, pero vamos a tener más programas donde vamos a abordar, y si Irma nos acompaña, te lo agradeceríamos, Irma, porque es importante que no corramos. Esta no es una carrera. Este es más que nada, es como un alimento espiritual. Creo que Dios nos está llamando a través de este programa a que abramos nuestros sentidos espirituales y que realmente entendamos qué es lo que recibimos en cada sacramento. ¿Te gustaría agregar algo, Teresa? Sí. Ahora que voy a ser una madrina de la hija de una buena amiga para la confirmación, veo que el padre, los futuros confirmados, los que van a ser ahora, los invita en muchas actividades en la misa, participan en la misa, las cosas que ellos pueden, la parte de jóvenes, claro que el sacerdote, la parte de él. Y me acuerdo que yo fui confirmada a los 16 años, y la palabra que yo confirmaba ser católica apostólica, cada vez que yo hago el credo, me recuerda a ese momento. Yo no estoy diciendo que yo soy confirmada para salirme de la Iglesia Católica, regresar y irme allá y irme a otro lado y vuelvo otra vez. No, confirmé ser. Y es algo que no nos acordamos, es algo que no hablamos, que no le explicamos a estos niños. Por eso que este programa llegó, Irma, porque yo fui a la catequesis y me quedé impresionada que ellos no estaban preparados, porque obviamente por cualquier razón mamá y papá tampoco estaban preparados. Pero otra cosa, otra clave, que es que el nombre que vas a coger del santo el día de tu confirmación no es coger un nombre por cogerlo. Tú tienes que tener una relación con ese santo, tienes que leer la historia para tú tener una conexión espiritual con ese santo también y leer la historia de ese santo. Yo busqué a Santa Teresa de Jesús, que hoy la estamos celebrando, la santa que yo llevo mi nombre, y me quedé impresionada porque yo no la conocía. Fue la primera vez que pude leer su historia. Y es que me enamoré y conozco por qué me llamo Teresa. Mis padres escogieron, como mis abuelos españoles, Santa Teresa de Jesús. Y pude. Los niños tenemos que ayudarle nosotros, mamá y papá. Como empezamos Araceli y yo para invitar a Irma. Tú tienes que también coger ese libro cuando ellos lleguen. Esta semana lo van a dar en la iglesia. Cuando lleguen a la casa, que tú no quieres decirle a tus hijos que se te olvidó, empieza a rezar página por página con ellos y vas a renacer tu confirmación. Los que están en la comunión, vas a esa flor, una primavera, como decía Juan Pablo II, una nueva primavera va a entrar a tu hogar y el Espíritu Santo, esa luz que van a recibir, ya está alumbrando en tu casa. No que estemos en una oscuridad, en una media tiniebla. No, hazlo con tus hijos para que vea que tú vas a tomar otra vez esas palabras. Y si no puedes entrar como hizo Irma y todos esos padres, afuera ustedes pueden repetirlo mientras los jovencitos lo están haciendo. Cuando yo veo a mi ahijada que está feliz, que ella está buscando cuál es el santo que ella va a escoger, yo le dije, no lo vas a escoger por escogerlo, vas a buscar su historia. Es muy importante todo lo que... Es que la iglesia, estoy tan emocionada porque la iglesia tiene tantas maravillas y tantas cosas para nosotros, la Madre Iglesia, y nosotros nos quedamos, no tengo tiempo, Araceli, Irma, pero que no, ustedes son... Nosotros también estamos ocupadas, pero hay que hacer el tiempo para Dios. Dios nos ama, nos hizo por amor, para dar amor. Es que mira, esta catequesis me tiene toda emocionada, que me quedo hasta gaga.
Pero gracias, Irma, porque mira, el tiempo va corriendo. Vamos a seguir hasta que terminemos los 7 sacramentos, porque necesitamos. Yo sé que María Evangelizadora Radio, muchos de nuestros hermanos están renovando cosas que se nos olvidó cuando hicimos la confirmación. Estamos hablando que muchos tenemos 60 años, otros 50, otros más jovencitos y se nos olvidó, pero aquí en tu programa, juntos vamos a hacerlo como familia. Gracias, Irma, otra vez, porque todos estamos aprendiendo. A mí me gustaría agregar algo más, y es que en tiempos antiguos la confirmación y el bautismo se daban cuando eran bebés. Y no había la elección del santo. Entonces, para las personas que no tienen el nombre de un santo, no crean que no están confirmados en el Espíritu. Claro que sí. O sea, qué hermoso saber que antes la confirmación y el bautismo se daban cuando era bebé. Y probablemente digamos, bueno, entonces, ¿por qué los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía? ¿Dónde está la reconciliación? Porque pensamos que van en ese orden. Pero no, el orden está así porque en tiempos antiguos la confirmación y el bautismo era cuando eran bebecitos. A mi mamá le tocó ser bebé y en algunos países aún no se hace la elección del santo para que las personas no se queden confundidas. No sé qué te gustaría agregar acerca de esto, querida Irma. Sí, justamente esto, lo del santo, Araceli, me llamó la atención porque en nuestro país no se acostumbra. Entonces, tú me hiciste la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué santo eligió tu hijo? Yo le dije, no, o sea, y no se lo he preguntado a las catequistas ni al padre, pero no, aquí no acostumbramos esto, pero es una hermosa tradición. Lo que contó Teresa es muy lindo, muy profundo. Teresa, ¿querías tú agregar algo? No sabía que en otros países, como yo vine de pequeña a los Estados Unidos, el obispo nunca se me olvida y la cachetita ya no se da, no, que es una tradición de ahora, pero es maravilloso, es bello porque así los jovencitos también tienen la oportunidad de conocer los santos, las historias de ellos hasta que escogen el que les llama en su alma. Es muy lindo también, aunque no lo tengan los países, creo que es lindo que nosotros le enseñemos a nuestros jóvenes que están creciendo en la catequesis, si te llama el nombre de un santo, bueno, busca su historia para que tú tengas una conexión y sepa la historia de ese santo. Bueno, tenemos, queridas y hermosísimas hermanas, 6 minutos, y en esos 6 minutos probablemente no vamos a alcanzar a abordar el siguiente sacramento de iniciación. Pero esperamos en Dios que nuestra querida Irma pueda acompañarnos en los próximos programas y sigamos abordando acerca de los sacramentos, esperando en Dios que sí, porque ella nos tiene preparado un sacramento más. Y realmente, como ya bien lo mencioné, no estamos corriendo, queremos que ustedes se queden con el mejor fruto, con lo mejor y que se den a la tarea, no sé a ustedes qué les parezca, queridas hermanas, de buscar la fecha de su bautismo, quiénes fueron sus padrinos, eso sería algo hermoso y realmente qué tan activos están en la vida los padrinos en la vida de sus ahijados, porque recuerden que el bautismo precisamente que mencionaste, querida Teresa, que traen a una persona que no profesa nuestra fe, que no cree en nuestra fe, obviamente no puede ser tú como padrino tienes que encaminar, iluminar y hacer crecer a ese ahijado y ahijada en la fe. Y una persona que profesa una fe totalmente distinta a la tuya, ¿cómo lo va a alimentar espiritualmente? Esa sería la pregunta. También me quedé con el hecho de que tristemente estamos espiritualmente flojos, perezosos y lo peor de todo, indiferentes. Y es un gran regalo que nuestros hijos y nosotros mismos hemos recibido. Creo que la tarea de esta semana para todos es buscar realmente por qué elegí a los padrinos de mis hijos
Y si no están activos en la vida de tus ahijados, ser tú quien tome la iniciativa. Ser tú quien se involucre con ellos espiritualmente hablando. Porque muchas veces escogemos al compañero de parrandas, con el que me la paso súper bien y tomo todos los fines de semana, pero ese es el ejemplo que también le va a dar a tu hijo y a tu hija. No le va a ayudar a crecer espiritualmente. Y se trata que en todos los sacramentos, este padrino, esta madrina, estos padrinos, lleven a tu hijo a crecer en la fe. Y no por lo contrario, porque aquí estamos hablando precisamente de un combate espiritual. O me voy y me entrego al mundo, o crezco fuertemente y no hay nada en el mundo que me aleje de mi fe. Que muy por el contrario, en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, tenga ese padrino que me siga alentando a través de la palabra, a través de recordarme los maravillosos regalos que recibí en el bautismo. Pero bueno, queridas hermanas, tenemos 3 minutos para despedirnos. Bueno, nuestra hermosa Tania nos dice que tenemos un poco más de tiempo, que no corramos, bendito y alabado sea Dios. Pero bueno, ha sido maravillosa esta catequesis, querida Irma. Realmente te lo digo aquí, mirándote a la cara, hermosa catequesis. ¿Y sabes qué? Que yo ahora tengo el compromiso de prepararme muchísimo más con los sacramentos que me toca exponer. Y estoy segura que mi amada Teresa también está. Tengo mucha tarea que hacer, pero vale la pena instruirnos. Vale la pena hacerle saber a todos nuestros hermanos que necesitamos crecer espiritualmente. Adelante, Irma. Sí, definitivamente vale la pena darnos el tiempo. Esta catequesis de bautismo normalmente nosotros la dábamos en 3 sábados. 3 sábados. Eran 6 horas generalmente la catequesis de bautismo. 6 horas. Entonces, tratar de resumir en 1 hora todo lo que implican 2 sacramentos es bastante. Sin embargo, no queremos ir a profundidad de cada detalle, sino más bien dejar los puntos más importantes para que nuestros radiocreyentes, si no lo sabían o si lo sabían, reafirmen su fe. Y si no, pues es tiempo de ir a quitarle el polvito al catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y si no, pues hay recursos también en el internet, que hay mucha información, ¿verdad? Si buscamos cualquier otra cosa, nos pasamos mucho tiempo en Facebook o no sé qué otra red social, perfectamente podríamos dedicarnos un poquito de tiempo para, si tenemos dudas, ir y entender mejor, para poder orientar de una mejor manera a nuestros hijos, especialmente quienes tienen hijos, como en mi caso, ¿verdad? Yo ahorita estoy preparándome también con mi niño, que tiene 8 años, que él va a hacer su comunión en diciembre. Entonces justo está en ese proceso, ¿verdad? Y es hermoso porque vamos acompañándolo. No es tarea del catequista, es tarea de los papás. Los papás somos los que tenemos que sembrar esa semilla en nuestros hijos, pero no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, hermanos. Que es ahí la otra cosa importante, ¿verdad? Donde tiene que ir, dice, la fe sin obras no es fe. Nos recuerda Santiago, y hoy nos lo recordaban en la Eucaristía también. La fe sin obras no es fe. Entonces, nuestro testimonio dice mucho. Porque es muy bonito repetir lo que dice un libro, repetir lo que dice el catecismo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Verdad? Entonces es ahí donde nuestros hijos tienen que ir conociendo, pero también viviendo esa fe a la par de nosotros. Porque si decimos, nosotros tenemos mucha fe, sí, pero a la primera prueba nos desvanecemos, nos rompemos, nos caemos. Entonces, ¿dónde está esa fortaleza de la fe que tenemos que tener nosotros para poder orientar, guiar a nuestros hijos? Porque ellos somos los primeros guías de nuestros hijos. Luego el catequista viene a hacer un trabajo, ya lo que le corresponde, ¿verdad?
pero no vamos a pretender que el catecista, que él lo forme como debería ser, porque a veces decimos, ay, es que esos no sirven, son muy enojados, o aquí algunos dicen que son muy viejitos, ¿verdad? Pero tienen la sabiduría. Y los sacramentos, mis hermanas, o sea, tienen una esencia aquí en China o en donde sea, ¿verdad? Es cierto que por la misma inculturización de la fe, se adaptan a algunas ritos, pero no, la esencia es la misma. O sea, yo voy a recibir al Espíritu Santo en el bautismo, lo recibo aquí, lo recibo en Bangladesh, en Estados Unidos o en Cuba, ¿no? Entonces, el efecto que va a producir el sacramento es el mismo. Y lo que se espera de los bautizados y los confirmados es una fe firme, fuerte, que no haya prueba que la agote. Entonces, eso sí es bien importante recalcar, mis queridos hermanos y hermanas. Y sí, vamos a dejar para una próxima el siguiente sacramento que es tan hermoso también, ¿verdad? Que es la Eucaristía. Que ahí nos podemos pasar toda una hora y más hablando de toda la bendición y la gracia que recibimos en ese sacramento. Así es, bendito y alabado sea Dios. Querida Teresa, es que quería decir, Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Nos despedimos, Teresa, te cedo el micrófono y perdón por la interrupción. No, esto ha sido una catequesis, como digo yo, un manjar que Dios nos ha puesto el Espíritu Santo en el corazón que tenemos, y me encantó que ustedes dos como mamá le están diciendo a nuestra bella audiencia, no se le olvide que ustedes son los que tienen que hacerlo primero. No podemos dejarle la mano al catequista todo. Ellos, como dijo Irma, a unos dicen no porque está muy viejito, mira, yo tengo cana, ¿no? Y creen que yo era la viejita del grupo y habían más, y hay jóvenes, pero hay cosas que hoy en nuestra humanidad nosotros tenemos que también discernir mucho, a ver, y sentarnos, tenemos que sentarnos como estos niños, como le dije, no podemos dejarlo en las manos de todos, todo el mundo se queja, que si el sacerdote, que si el catequista, que si la secretaria, que si el no sé qué, pero ponte en los zapatos de la otra persona. Qué bello ese niño, qué maravilloso. Estábamos mirando al niño de Irma en la cámara, un joven precioso. Qué caballero, un caballero de Dios. Pero nos quejamos mucho, pero ¿por qué no ayudarnos? ¿Por qué no ayudar? Si tú crees que tu hijo llegó de la catequesis y no aprendió nada, ok, mi amor, abre el libro con ellos. Cuando llegó ahí es tu hijo el que no quería poner la atención porque su mente estaba en otra cosa. Pero sí, viendo aquí en las parroquias, cuando llegan, sueltan en la iglesia al niño, y cuando van a la clase, cuando ya llegó, es un milagro. No, esto es en familia. Me encanta los libros que nuestra parroquia ha escogido, y todo termina con la misma palabra: compartiendo la fe con tu familia. En toda lección dice lo mismo: compartiendo la fe en tu familia. No está diciendo en el catequés, en el sacerdote, en la secretaria, en el que está limpiando la iglesia. No, tu familia. Clarito lo dice. Y es la riqueza y el manjar que tenemos, no te lo pierdas. Que yo digo esta frase: si tú eres un hijo o una hija de Dios, de misa, Eucaristía y Santísimo, no hay ninguno de los palotes que venga de otra sección, de otra religión, que te puede tumbar. Aunque tú todavía no conozcas toda tu Biblia, pero empiezas a soplarle el soplo. Ese polvo es para que tengas abierto, para que la palabra de Dios fluya en tu hogar, pero no dejarla solamente abierto, sino compartirlo con tu familia. ¿Qué dice? Compartir la fe con tu familia. Mis queridos hermanos, yo sé que nuestra hermana Tania nos está diciendo
sigan un poquito más porque nuestros jóvenes tienen también hoy, los jóvenes también tienen voz, tienen hoy un programa muy lindo. Ellos van a hablar del rosario y van a expresar cada misterio que le tocó su corazón y cómo ellos sintieron en su propia voz, como cómo y cada misterio que ellos fueron orando, algún misterio lo tocó más que otros. No que no, los misterios son uno menos, sino que hay algo que te resalta el corazón, que te hace brincar, y eso es lo que ellos van a expresar hoy. Así que, gracias Irma, un día nos vamos a conocer en persona, como decimos aquí, mi hogar es tu hogar. Y Araceli, mi querida hermana, gracias por haberme invitado a nuestra hermana Irma. Vamos a seguir hasta que todos nos enamoremos de los sacramentos. Y los dones, no podemos esconderlos, pero también hay que tener mucho cuidado y discernir que viene del Espíritu Santo, especialmente los dones de lengua. Hay que tener mucho cuidado porque estamos abusando sin tener un traductor, y eso es muy peligroso, y lo vuelvo a decir. Yo lo aprendí con un sacerdote, y si no hay un traductor presente, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces que no estamos alabando y orando al Señor como es, puede ser el enemigo. Así que los dones tenemos que entrarlo con el Espíritu Santo, pero frente al Señor, frente a la Eucaristía, en la Eucaristía, frente al Santísimo, para discernir que vienen del Espíritu Santo. Ahí, como tenemos tiempo, dale una pincelada en eso, Irma, si tú puedes, que tenemos que tener mucho cuidado y discernir que cuando estamos orando en lengua, que sea del Espíritu Santo. Es un tema duro, pero yo sé que usted puede tomar ese pedacito porque me lo preguntaron anoche y yo lo dije con mis palabras humildes y sensibles. Sí, querida Teresa, ya abusamos del tiempo que nos han dado nuestros jóvenes y estoy más que lista y preparada para escuchar esa catequesis que nos tienen a través del rosario. Que tengan una hermosa y maravillosa tarde. Irma preciosa, nos vemos un próximo programa, primeramente Dios. Teresa, bendiciones. Bendiciones a todos, bendecido día. Bendiciones. Padres que llenos de amor hacen brillar el hogar con luz, con amor. Hoy siento alegría, Señor, por los hijos que no se rinden. Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Familia es familia si hay reina Dios. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su alegría y su bendición. Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía, derramen su amor, su
miseria y pobreza, pero nunca en su mesa les falta el amor. Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si ahí reina Dios.